Bueno, hoy día vamos a ver lo que son la introducción a la base de datos. Como saben, estamos en un mundo basado en datos. Las bases de datos desempeñan un papel crucial en la gestión y organización de la información. Permiten a las empresas, organizaciones, instituciones y cualquier ente que maneje datos almacenar, recuperar y manipular datos de manera eficiente, lo que los hace realmente esenciales para una gestión eficaz de esta información. Pero primero hay que entender qué es lo que es una base de datos. Una base de datos es una colección estructurada de datos en la que se almacena y se accede de manera digital o electrónicamente, ¿no? Estas bases de datos se utilizan en diversas aplicaciones: sistemas de compras en línea, plataformas educativas, sistemas institucionales, sistemas de reconocimiento facial, biométrico. eh, Todo lo que ustedes se puedan imaginar constituye un registro de información y por lo tanto puede estar almacenado en una base de datos. Eh, Existen dos tipos de bases de datos, ¿no? Las relacionales, que son las que utilizan tablas para almacenar los datos y las relaciones que existen entre ellos. Y las bases de datos no relacionales o bases de datos no SQL, que están diseñados para datos no estructurados y tienen una amplia gama de datos que se pueden manejar, en los cuales su consulta es más rápida, ¿no? Como por ejemplo MongoDB, que vamos a tratar más adelante. Como ejemplo de bases de datos relacionales o estructuradas tenemos a MySQL, Postgres, ¿no? ¿Qué es un sistema de gestión de base de datos? ¿No? Un sistema de gestión de base de datos es un software que nos permite crear, manipular, administrar, hacer consultas de las bases de datos que nosotros creamos, ¿no? Es un programa que nos vamos a instalar en nuestra computadora. ¿Qué funciones y ventajas tiene? O sea, nos permite almacenar los datos de manera eficiente. O sea, y es una gran cantidad de datos de la que estamos hablando, ¿no? Permite, como ya había mencionado antes, un rápido acceso mediante consultas. Estas consultas se pueden hacer cruzando tablas, se pueden hacer utilizando índices, separando un pequeño conjunto de datos que nosotros queremos visualizar. Por ejemplo, si tenemos una base de datos de un colegio, yo solamente quiero ver los alumnos varones, que ya sería un primer filtro, del sexto de primaria, que sería un segundo filtro, azul, digamos, ya sería un tercer filtro, ¿no? Eh, Como ejemplos populares, o sea, de estos gestores de estos sistemas gestores de base de datos, como ya había mencionado, está MySQL y Postgres, ¿no? Postgres también tiene una versión de código abierto, al igual que MySQL, y son ambos de los motores más grandes para poder gestionar información. MongoDB también tiene una interfaz de administración, pero como les había dicho, usted realmente utiliza volúmenes de datos enormes que no están estructurados. Ahora vamos a pasar a lo que es el modelo entidad-relación y sus componentes. ¿Qué es el modelo entidad-relación? El modelo entidad-relación es un marco conceptual que está utilizado para poder describir las relaciones de datos dentro de una base de datos. ¿Para qué nos ayuda? Nos ayuda en el diseño de base de datos mediante una representación visual de las entidades, de los atributos, de las relaciones que existen entre las mismas. Lo que facilita poder entender cómo se estructura por detrás una base de datos. Los componentes clave o los componentes que tiene una base de datos son las entidades, que son objetos o cosas de datos. Por ejemplo, ¿no? Pueden ser, ya habíamos puesto el ejemplo de estudiantes, de cursos, universidades, mercados, eh, colegios, un automóvil puede constituir una entidad, ¿no? Los atributos, por ejemplo, en el caso de una universidad, los atributos son las características que tienen las entidades. En el caso de una universidad, ¿qué atributos podrá tener? Por ejemplo, la universidad va a tener un país, va a tener una ciudad, va a tener un municipio, va a tener una dirección,
va a tener un número de teléfono, va a tener un correo electrónico y toda la información que sea característica de este tipo de entidad. Si hablamos, por ejemplo, de un colegio, va a tener justamente lo mismo, ¿no? El país, la ciudad, el municipio, la dirección, el teléfono, el correo electrónico. En el caso de un automóvil podremos hablar eh, de la marca, del año de fabricación, de la cilindrada del motor. Algunos autos como los Mazda, digamos, vienen el CX3, CX5, CX7, etcétera, ¿no? Entonces, cada auto, cada uno de estos tiene una diferente particularidad. Y las relaciones se refiere a conexiones que existen entre entidades. Por ejemplo, una entidad dentro de una universidad también puede ser un docente. ¿Qué atributos va a tener un docente? Un docente va a tener una cédula de identidad. Va a tener un apellido paterno, apellido materno, nombre, correo electrónico, teléfono. eh, Podríamos anotar también el estado civil, ¿no? Y las relaciones. ¿Qué relación va a haber entre la universidad y el docente? O podemos crear alumnos de la misma forma, va a tener nombres, apellidos, eh, alguna dirección de contacto, teléfonos, y las relaciones nos van a poder mostrar o poder visualizar, como pueden ver, qué relación existe entre las entidades a través de estas relaciones y con qué atributos, ¿no? Esto se puede visualizar a través de diagramas visuales que nos permiten ilustrar justamente lo que estamos hablando.